Agradezco que me tome la llamada esta noche. Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, gusto saludarle. Qué gusto saludarte, Gustavo, a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Decía el titular de Hacienda cuando entregó el paquete económico a los congresistas que protege la creación de empleos este paquete. ¿Por qué razón? Mira, yo te diría que el primer objetivo de este paquete económico que se entrega al Congreso en un contexto de un entorno internacional muy complejo y volátil es que la mejor manera de proteger el empleo y de beneficiar a la economía de las familias mexicanas es preservar la estabilidad. Y para preservar la estabilidad se tiene que actuar con responsabilidad. Este paquete fiscal es un paquete que actúa con responsabilidad en cuanto que está construido sobre premisas muy realistas, muy sólidas, muy prudentes, es decir, las expectativas de crecimiento de la economía, de inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y sobre todo el precio del el precio del petróleo son premisas sobre las que está construida que son muy prudentes. El segundo elemento es que se está proponiendo reducir el déficit público de 1% a 0.5% del PIB. Sí. Esto significa que la economía mexicana y el gobierno de la República se vuelven menos dependientes del acceso a los mercados financieros en un contexto, como te decía, complejo y volátil a nivel internacional, donde uno de los elementos más importantes, después del quizás la caída del precio internacional del petróleo, es una expectativa de alza en las tasas de interés de Estados Unidos. Entonces, ante esta expectativa es importante depender menos del endeudamiento. En ese sentido, y para cumplir con la promesa del presidente de no elevar los impuestos, lo que se tiene que hacer es que el gobierno se apriete el cinturón. Y para que el gobierno se apriete el cinturón, pues lo que está proponiendo el gobierno de la República es una reducción en el gasto corriente programable de 221 mil millones de pesos. Eso es equivalente a 1.2% del Producto Interno Bruto. Luis, ¿en qué nos beneficia a los mexicanos que seguramente se quede, si así lo decide el Senado, el señor Cárcel en el Banco Central? ¿En qué nos beneficia? Mira, te decía que para mantener la estabilidad hay que actuar con responsabilidad. Ese es uno de los pilares, la responsabilidad fiscal. ¿Sí? Yo te diría que hay dos pilares adicionales. El siguiente es precisamente la política monetaria. México tiene desde hace 20 años, con la autonomía del Banco de México, una política monetaria autónoma y que ha logrado reducir la inflación a niveles mínimos históricos. Estamos con niveles de 2.59%, no habíamos tenido un registro tan bajo, aún en un contexto donde ha habido una apreciación fuerte del dólar frente al resto de las monedas. Ese es quizás el tercer elemento del complejo entorno internacional. Pues en ese complejo entorno internacional, una inflación baja gracias a una sólida política monetaria y la continuidad del gobernador Cárdenas al frente del Banco de México contribuye a ese escenario. Y para mencionarlo, el tercer pilar que nos permite enfrentar este contexto internacional volátil es la implementación de las reformas estructurales que están encaminadas a elevar la productividad de la economía mexicana en el mediano plazo, y eso es lo que va a hacer que suba el nivel de crecimiento a los niveles que requiere la población y que exigimos todos los mexicanos. Déjanos claro algo, Luis. Con este recorte, con este tijeretazo, con este ajuste de cinturón, ¿no están en riesgo que se echen a andar las reformas estructurales aprobadas en la primera parte del sexenio? No, por supuesto que no, y al contrario, son muy complementarias. Por ejemplo, te diría, en este contexto en el que se tiene que hacer un ajuste del gasto, se está llevando el ajuste principalmente en las dependencias, en su gasto programable, como te decía, una reducción de 5.8%, 221 mil millones de pesos. Se reducen los subsidios también, se reducen 7.6%. Hay una reducción en servicios personales, donde se van a ahorrar 7.500 millones de pesos, que implica una reducción de 15.000 plazas, pero también, hay que decirlo, hay una reducción en la inversión. Y para poner en contexto esta reducción en inversión, sí hay una reducción importante, pero se regresa a los niveles que teníamos a principios de la administración, que son pues niveles que habían venido creciendo en los últimos años. Entonces, tuvimos un impulso adicional en los primeros años de la administración, ahora se tiene que reducir, pero lo que te quiero comentar es que precisamente para apoyar la inversión se crean nuevas figuras. Por ejemplo, se está modificando la ley de asociaciones público-privadas, se dan incentivos adicionales
y eso nos va a permitir, por ejemplo, con la reforma energética, con la reforma de telecomunicaciones, complementar con recursos del sector privado y con nuevos instrumentos financieros, que también anunció el presidente de la República en su informe de gobierno, ¿Sí? para poder movilizar la inversión. Es decir, con menos recursos públicos se va a poder movilizar la misma o más inversión. Muy bien, pues Luis, aprecio que me tomes la llamada. Un abrazo, gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Gustavo. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Buenas noches.